Otra vez estamos con ustedes, estamos para compartir de la palabra de Dios y algunos cánticos espirituales. Sentimos el gusto de poder comunicarnos con todas aquellas personas que nos sintonizan y especialmente aquellas iglesias donde participamos, donde llevamos el mensaje a través de todo el día del Señor, el día domingo. Hoy estamos haciéndolo desde este medio precisamente porque no tenemos todavía la libertad de reunirnos en los templos, aunque parece que dentro de poco lo van a permitir, claro que con todas las privaciones que el gobierno ha dispuesto. Pero sí podemos llegar a muchas personas. Saludamos a todos aquellos que nos escuchan allá en México, que nos escuchan también aquí en Estados Unidos. En algunos de los estados de aquí sintonizan esta transmisión. Y también saludamos en Guatemala. Hay muchos lugarcitos donde me escriben. He querido compartirles, pero es muy difícil contestarles porque son algunas personas y su número no es poco, entonces es difícil estarle contestando a persona por persona, pero los saludamos con mucho gusto. Aquellos que viven en Alta Verapaz, en Baja Verapaz, en Quetzaltenango, en el oriente y en todos aquellos lugares preciosos de nuestro país. Y en México saludamos especialmente a los hermanos allá de San Mateo del Mar. Dentro de poco estarán transmitiendo nuestro programa radial los días lunes, miércoles y viernes a las 7:45 de la noche, hora del sur de México, hora de la costa del sur de México. Se va a estar transmitiendo el programa radial Encuentro y también en Guatemala se transmite los días miércoles a las 10:30 de la mañana y los sábados a las 2 de la tarde. Claro que pueden sintonizar Radio Cultural TGN y poder sintonizar esa emisora que tiene música y mensajes muy preciosos que tocan el corazón. Pero por ahora estamos nosotros aquí y estamos siempre queriéndoles compartir las buenas nuevas que tocan nuestro corazón. Hoy estamos hablando acerca del ministerio del apóstol Pablo y podemos escudriñar un poquito para ir aprendiendo de cómo debemos de servir al Señor, con qué gusto lo hacemos y con qué entusiasmo debemos de llevarlo a cabo. Tenemos que hacer eso porque es precioso aprender de la palabra de Dios. Algunos están pasando por pruebas, hay algunos que están enfermos, algunos están con dificultades físicas, pero estimados amigos, confiemos en Dios. Él es poderoso para darnos esa salud que nosotros necesitamos. A 3 iglesias especialmente saludamos aquí en Illinois. Saludamos a los hermanos de la iglesia de Crawford, saludamos a los hermanos de la iglesia de Berwyn y a los hermanos de la iglesia de Summit. La iglesia de Summit es la iglesia El Mesías y aquí en Berwyn es la iglesia Nazaret. Dentro de poco estaremos reuniéndonos, estamos preparándonos para esa oportunidad, para volver a tener esa comunión con todos los hermanos. Y vamos a hacer lo posible de también llegar a todos aquellos que ahora nos están escuchando, no solo aquí, sino también fuera de los Estados Unidos. Estimados amigos, es precioso alabar a Dios y llenar nuestro corazón del entusiasmo y la alegría que Él procura a cada uno de sus hijos. Estimado amigo, tener a Cristo en el corazón es algo maravilloso. Aprendemos a soportar las pruebas, porque los cristianos tenemos pruebas también. Aprendemos también a disfrutar las alegrías y nos alegramos en Cristo. Vamos a escuchar algunos cánticos espirituales. Vamos a dejar a nuestro hermano pastor José Chovín dirigiéndolos. Esperamos que ustedes, al igual que él, si los pueden cantar, cántenlos ahí donde están. Que puedan regocijarse como nosotros, siguiendo lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en su capítulo 4 y verso 4. Regocijaos, el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Escuchemos a nuestro hermano José Chovín. Es un placer alabar a Dios y este canto que dice alabad a Jehová, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Dice alabad a Jehová, habitantes de toda la tierra, alabadle los que temen a su nombre. Es precioso alabar el nombre de Dios y espero que si usted lo sabe pueda cantar conmigo. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad
alabadle, alabadle, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle, porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle, porque en Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, alzando vuestras manos y alzando vuestras manos. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, alzando vuestras manos y alzando vuestras manos. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo. Una vez más, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo. Bueno, es maravilloso cantar a nuestro Dios y tener nuestro corazón lleno de cánticos. A veces tenemos dificultades que tenemos que enfrentar, por supuesto,
con el poder de Dios, nosotros estamos capacitados para enfrentar cualquier situación. A veces alguna enfermedad, ¿verdad? Hay personas que se han contagiado y ahorita están pasando sus dificultades, están en su cuarentena y, estimados amigos, confiar en Dios nos da la fortaleza y el entusiasmo para poder seguir adelante. En las manos de Dios estamos seguros. En las manos de Dios nosotros tenemos la satisfacción de saber que nada va a pasar sin que sea su voluntad. Puede ser que estemos en algún hospital, puede ser que allá en la casa, donde quiera que estemos. Estamos en las manos de Dios y estar en las manos de Él es estar seguro. Hoy estamos compartiendo acerca del ministerio del apóstol Pablo, indicando cómo es un siervo de Dios y las características que él debe tener para poder servir a nuestro Señor. Cuando uno abre su Facebook, de donde ahora nos están mirando, a veces dice ahí el perfil de una persona. Ahí dice dónde estudió la persona, si ha estudiado, si no ha estudiado, en qué trabaja, qué ha hecho de fructífero, y encontramos cosas muy bonitas. También en la Sagrada Escritura hay un perfil del apóstol Pablo, solamente que ahí solamente está escrito, pero dice cosas muy preciosas de él. Cuando venimos a los Estados Unidos me hicieron algunas entrevistas y me dijeron: quiere participar en la iglesia, por eso queremos que usted esté con nosotros y lo mandamos a llamar. ¿En qué seminario estudió? ¿Qué grado tiene? Además, ¿qué preparación aparte de un seminario tiene usted? ¿Dónde ha trabajado? Que quisiéramos tener su hoja de antecedentes penales donde conste que usted ha sido una persona correcta. Además, quisiéramos saber si tiene alguna otra profesión. Queremos saber también cuántos años tiene y cómo está su estado de salud. Bueno, tuve que compartirles todas esas cosas. En aquel entonces, pues estábamos lozanos, jóvenes, entusiasmados, como siempre lo hemos estado. Pero había muchos requisitos, estimado amigo. Yo les tuve que preguntar a ellos: bueno, ¿ustedes quieren un ejecutivo o quieren una persona que sirva al Señor? Porque algunos se imaginan que un pastor es un ejecutivo. Estimado amigo, un pastor es un hombre de batalla, es un hombre de guerra, un hombre que se enfrenta a las situaciones difíciles. Ese es un pastor. Porque nosotros vamos a encontrar personas que tal vez tengan muchas capacidades, que tengan algunos de sus títulos, pero, estimado amigo, delante de los ojos de Dios, el más sencillo puede ser capacitado por el Señor. Puede ser que sea un pescador, como aconteció con Pedro. Dice la Sagrada Escritura que eran hombres del vulgo y sin letras. Es decir, que eran personas que tenían poca preparación. Pero así rústicamente los tomó el Señor y los fue preparando por 3 años. Les enseñó a vivir la vida cristiana. Les enseñó a enfrentar las dificultades, las vicisitudes, los fracasos y también las victorias. Ellos aprendieron de Jesucristo. Y nosotros también. El mejor ejemplo que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo. Pero también de aquellos que lo siguieron. Y uno de los que le siguió fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía algunas cosas que hoy en algunos lugares hubieran rechazado. Pablo estuvo encarcelado. Pablo fue cómplice de que se matara a pedradas a una persona. Pablo estuvo persiguiendo cristianos. Además de tener su conocimiento, era una persona que había sido un perseguidor y prejuicioso. Él quería mucho a los judíos, pero a las personas que carecían del conocimiento y la fe que él tenía, las desechaba. No importa que fueran hombres, mujeres o niños, él sencillamente tenía sus convicciones. Pero, estimado amigo, cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, y Dios mismo lo llamó, el mismo Señor Jesucristo lo confrontó, lo llamó para que fuera su seguidor y que predicara el evangelio a los gentiles. Le dio una misión específica. Y, estimado amigo, cuando Dios nos llama, nos da una misión. No crean que los cristianos somos personas que únicamente tenemos el privilegio de ir a una iglesia los domingos
y de dar una ofrenda económica y luego después toda la semana nos olvidamos de Dios. Eso no es ser un cristiano. Un cristiano es una persona que verdaderamente se ha entregado a Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os van a ser añadidas. Pero hay algunos que están pidiendo muchas de las cosas y hasta el final dejan a nuestro Señor Jesucristo. Es como algunos que están enfermos. A veces me dicen algunas personas: fíjese que ya fui con el especialista y no estuve muy de acuerdo con lo que me dije. Fíjese que fui con otro especialista para segunda opinión. Estimado hermano Isidro, ahora lo único que me queda es orar y pedirle a Dios. Y le dije: usted puso a lo último lo que debía de estar de primero. Primero es orar y encomendarnos a Dios y luego visitar a aquellas personas que pueden ayudarnos en el aspecto físico. Pero nosotros dejamos arrinconado el poder que tenemos en nuestro Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os van a ser añadidas. Estimado amigo, el apóstol Pablo estuvo en Mileto y allí estuvo enseñando la palabra de Dios y compartiendo a muchas de aquellas personas que le escuchaban. Dice la Sagrada Escritura que cuando ya se iba a marchar, ya no pudo ir a Éfeso, donde tenía planeado ir en ese momento. Entonces mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y les dio un sermón de despedida, un precioso sermón que ahora estamos tratando de escudriñarlo y ver las características que él menciona, de las cuales algunas ya hemos mencionado. Y vamos al libro de los Hechos, en su capítulo número 20. Si usted tiene una Biblia ahí, la puede conseguir. Vaya y tráigala y abra Hechos capítulo número 20. Y va a encontrar cosas preciosas que desafían nuestra vida, que hacen de nosotros personas que busquemos a Dios y que aprendamos de esos siervos que Dios tuvo. El cristiano es un hombre de batalla. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él tenía que ser un soldado, que peleara la buena batalla. Eso fue lo que le encargó, porque la vida cristiana es una vida de lucha, una vida de compartir a Cristo, lo cual trae muchas dificultades a veces. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Algunos dicen: yo ando buscando comodidades. Dios me llamó para ir a predicar el evangelio a un lugar que tiene todas las comodidades. Y le digo: ahí no va a poder sufrir. El apóstol Pablo le encomendó a Timoteo que sufriera como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que acostumbrarnos a enfrentar las situaciones difíciles. Claro que a veces Dios nos bendice con comodidades, pero son pocas, porque Él nos mandó para que predicáramos el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice a toda criatura, no importa su color, no importa su lenguaje, no importa su edad, no importa su preparación, tenemos que predicar el evangelio. Dice la Biblia que somos deudores a griegos y a no griegos. Somos deudores a toda la gente de la predicación del evangelio. Y por eso lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer con gusto, porque es un privilegio compartir de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hacemos. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya que la encontró y que la pueda tener a mano. Vamos a abrir ahí en Hechos capítulo número 20. Dice ahí, en algunos versos anteriores, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos pasajes muy preciosos. Dice ahí en la Sagrada Escritura, en Hechos capítulo 20, dice en el verso 19, que Pablo estuvo sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que le sobrevinieron por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, él había rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos en ese verso 19 y 20, y llegando al 21, que él predicaba el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros queremos predicar un evangelio
muy cómodo, ¿verdad? No queremos ofender a las personas diciéndoles que son pecadoras. Se les llaman errores, dice alguno. Son resbalones, son caíditas. Estimado amigo, son pecados. Yo no puedo decirle a la mentira que fue una mentirita blanca. No puedo decir a la falta de amor al prójimo que es mi olvido. No puedo decir que estar ahora huyendo de las personas que están enfermas es una característica normal. Estimado amigo, nosotros fuimos llamados a servir al Señor con todo el corazón y predicarles con toda nuestra alma de ese evangelio que nosotros conocemos. Tenemos que aprender de lo que dice la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo predicaba el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese era su propósito, decirle a la gente que era pecadora, pero que había esperanza en Cristo Jesús. Solo en Jesús nosotros tenemos el perdón de pecados, porque no hay debajo del cielo otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Usted puede asistir a una iglesia y puede dar cuanta ofrenda quiera, pero si no es la sangre de Cristo la que se derramó por sus pecados, usted está condenado igual que los demás. No hay debajo del cielo otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo predicaba la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. No podemos predicar solo la fe en Jesucristo. Tenemos también que reconocer que una persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Dice la Sagrada Escritura que debemos desechar nuestros pecados. Tenemos que apartarnos de ellos. Tenemos que dejarlos. Una persona que se convierte y que sigue viviendo en pecado, pues no se ha convertido. Se cree hija de Dios, pero todavía no lo es. Porque una persona que ha confiado en Cristo ha sido transformada. Ha sido una persona que ha puesto sus ojos en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Es una persona que va buscando la gloria de Dios. Eso es lo que hace una persona que se convierte. Ya las cosas materiales, que son importantes por supuesto, pero pasan a un segundo lugar. Dice el apóstol San Pablo aquí que predicaba la fe en nuestro Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Estimado amigo, si sigue viviendo una vida de corrupción, de pecado, de mentiras, de poner al Señor en un segundo lugar, todavía no se ha convertido. Porque los hijos de Dios ponen al Señor en primer lugar. Dice la palabra de Dios también ahí, en el verso 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo también tenía las convicciones como siervo de Dios que era. Él estaba dispuesto a estar en las manos de Dios. Había pasado momentos difíciles, momentos angustiosos, pero él estaba dispuesto a enfrentar otros más. Dice que el Espíritu Santo lo guiaba y no sabía qué situaciones difíciles iba a enfrentar. Hay algunos que tienen un punto de vista muy optimista, ¿verdad? Ahí voy a tener una vejez buena, con riqueza, con abundancia. Estimado amigo, entonces usted como que no quiere seguir a Jesucristo. Porque seguir a Jesucristo a veces trae pruebas, trae dificultades. El apóstol Pablo menciona características que nosotros quisiéramos ser como Pablo, pero no quisiéramos ser con las situaciones que él enfrentó. No quisiéramos estar en esas circunstancias. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios se mencionan algunas de las características que él tuvo como siervo de Dios, de esas características preciosas que la Biblia menciona. Y le voy a leer algunas ahí de la palabra de Dios directamente. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 11, ahí encontramos algunas cosas que dice Pablo que tuvo que enfrentar por seguir a Jesucristo. Dice ahí, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, mucho más. Y muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 49 azotes menos 1. Estimado amigo, seguir a Jesucristo, a Pablo le trajo muchos azotes. Ahora ahí dice que fue azotado y dice el número
Dice ahí 49 veces menos 1. 3 veces fue azotado, pero ¿por qué dice 39 veces menos 1? Estimado amigo, cuando una persona era azotada, se le tenían que dar 40 azotes. Pero si el que estaba azotando a la persona se equivocaba, le daba 41 en el lugar de 40, entonces a ese soldado se le daban todos los azotes que le correspondían al que estaba siendo castigado. Entonces lo que hacían los que estaban dando los azotes era mejor solo dar 39 para no pasarse. Y por eso dice Pablo aquí que 3 veces fue azotado y 40 azotes menos 1. Así dice la Sagrada Escritura aquí. Dice también que Pablo, además de todo eso, dice, en caminos estuvo muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Estimado amigo, seguir a Jesucristo para Pablo significó eso. Azotes, hambre, tuvo que padecer ayunos, no porque él fuera una persona que se estuviera siempre ayunando, claro que lo hacía, pero a veces tuvo que aguantar hambre como fruto del ministerio que llevaba a cabo. Estimado amigo, ¿quiere usted ser un siervo así? No, ¿verdad? De esos siervos son pocos los que hay y yo no quiero ser uno de ellos. Tal vez usted piense así, pero seguir a Jesucristo es eso, es entregarse totalmente. Es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si hay algo difícil, voy a buscar de tu Santo Espíritu la fuerza para hacerlo. ¿Que voy a vivir en pobrezas? Estimado amigo, el Señor fue pobre. Dice la Biblia que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Alabado sea Dios por eso, estimado amigo. Él cambió nuestra vida. Nos enseñó que Él estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Ahora dice el apóstol Pablo, siempre volviendo allí a la carta, a este libro de los Hechos, en su capítulo número 20, dice ahí, ahora he aquí yo ligado yo en espíritu, estoy en el verso 22 del capítulo número 20. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Estimado amigo, era un poquito pensar de esa manera difícil, ¿verdad? ¿Qué le esperaba a Pablo? Premios, títulos, reconocimientos, medallas. Estimado amigo, le esperaban dificultades y persecuciones, eso le esperaban. Pero eran poco para hacerlo todo por Jesucristo. Era poco, y lo dice más adelante. Mire cómo se expresa él. Dice la palabra de Dios ahí. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para ser testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es un verso que usted debe de grabar en su corazón. Pueden venir dificultades, pueden venir problemas, pueden venir situaciones angustiosas, pero miremos ese verso detenidamente y vayámoslo analizando. Pero de ninguna cosa hago caso. A pesar de que venían dificultades y pruebas y azotes y persecución, él dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Estimado amigo, si hay que sufrir, con mucho gusto lo hacemos por el Señor. Tal vez usted me diga, ¿y a quién le gusta sufrir? A los que siguieron a Cristo sufrieron con mucho gusto. Estuvieron dispuestos a entregar su vida por la causa de Jesús. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuál era su propósito? Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hace algunos meses me invitaron a predicar
a un seminario donde estaban algunos recibiendo sus honores. Y les prediqué acerca de ese verso 24 del capítulo 20 de Hechos. Dice ahí: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ni los títulos, ni los reconocimientos, ni las medallas, ni los aplausos. Mi vida debe estar consagrada a Jesucristo. Yo lo que quiero es acabar mi carrera con gozo. Yo también quiero eso, estimado amigo. Quiero acabar mi carrera con gozo. Quiero en aquel momento en que Dios me llame tener esa paz preciosa de que cumplí mi carrera. A veces me ha costado, me ha sido difícil. Dios me ha dado fortaleza. A veces como que uno está a punto de rechazar la situación, pero el Espíritu Santo no lo deja. Irrevocable es el llamado de nuestro Dios. No lo podemos dejar de menos, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ya me faltan pocos años. Tal vez a usted le faltan más, estimado joven. Nosotros ya estamos para salir, pero queremos acabar esa carrera con gozo y terminar el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Queremos culminar ese ministerio precioso. No hay cosa mejor que utilizar su vida para el Señor. Si va a utilizar 60 años, son pocos con la eternidad que Él nos prepara. Él nos fue a preparar un lugar, nos fue a preparar un lugar para que estuviéramos con Él. Él mismo les dijo a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para eso se fue el Señor. Nos está esperando. Como que no queremos irnos todavía, ¿verdad? Pero nos está esperando. El Señor está abriendo sus manos para decirme: buen siervo y fiel. Qué bonitas palabras. Y a veces me atemorizo ver el rostro del Señor cara a cara. Y qué bien que me pudiera decir esas palabras, pero no sé si me las va a decir. Que me diga buen siervo y fiel. Porque algunos de los siervos no somos tan fieles. A veces nos acobardamos con las circunstancias difíciles. A veces nos angustiamos. Ahora estamos un poco temerosos. A veces no queremos contagiarnos. A veces estamos escondidos, como las avestruces que meten la cabeza en la arena para que no las agarre la presa, para que no los agarren. Se esconden solo la cabeza. Así hacemos algunos, ¿verdad? Queriendo huir de los problemas. Estimado amigo, la Sagrada Escritura dice que como Pablo, nosotros tenemos que reconocer que debemos terminar nuestro ministerio que recibimos del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese fue mi propósito. Hace muchos años que me convertí, más de medio siglo, estimado amigo, y he estado predicando. Se han convertido muchas personas, pero se hubieran convertido más si yo me hubiera venido a Cristo antes. Pero fue a los 22 años que el Señor me llamó. Fue a esa edad en la cual me dijo que quería que yo lo siguiera. Me costó un poquito. Yo estaba preparándome en la universidad con muchos entusiasmos, con mucha gana de ser sobresaliente. Pero el Señor me dijo: no, te quiero para mí. Y eso que el Señor me ha dicho, eso me engrandeció. Que el Señor me quisiera para Él. ¿No le gustaría a usted que el Señor la quisiera para Él? ¿No le gustaría entregarle su vida a Jesús? Estimado amigo, no hay cosa mejor que culminar nuestra tarea en las manos de Cristo. La riqueza que tenga se acaba. La salud se termina. La familia se va muriendo o nos va dejando. Lo que permanece para siempre es nuestro Dios y su amor por aquellos sus siervos y por aquellos sus hijos. Usted es muy querido por Dios. No vaya a decir que nadie lo quiere. Dios lo quiere. Él no desaprovecha el momento para bendecir a sus hijos. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 25, siempre del capítulo 20 del libro de los Hechos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Estimado amigo, aquí dice la Sagrada Escritura como con un presentimiento, ¿verdad? Aunque los cristianos no tenemos muchos presentimientos, confiamos en la voluntad de Dios. Pero aquí Pablo deja entrever a eso, estimado amigo. Ahora yo sé que ninguno de todos verá más mi rostro. Él como que presentía, ya sea por su edad, o por su enfermedad, o por su cansancio, o por la persecución que tenía, o por los enemigos que le abundaban por ser un predicador de la palabra de Dios.
Él dice, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Estimado amigo, llega el momento en que nosotros como que vamos percibiendo de que ya nos vamos. Ahora eso no nos entristece, sí nos pone un poco nerviosos porque vamos a estar con el Señor. Y si no hemos sido las personas que Él quiso, como les decía, yo quisiera que Él me dijera, ven buen siervo y fiel. Como me gustaría que me dijera eso, no sé si califico para eso. Como dicen en Estados Unidos, no aplico. Pero cada uno de nosotros debe de reconocer lo precioso que es seguir a Jesús, consumir nuestra vida en las manos de Él. A veces me dicen algunos, es que usted habla como que todos fuéramos a ser pastores. No, estoy hablándole como que todos somos hijos de Dios y estamos para servir al Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hechos capítulo 20, verso 24. Dice en el verso 26, es el libro de los Hechos en su capítulo 20 y verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Aquí encontramos el presentimiento del siervo de Dios. En segundo lugar, encontramos también la confianza y la fidelidad que había tenido. Él había predicado el evangelio del Señor. Él lo había predicado completamente. Había sido tocado por el Señor y Él tocó el corazón de tanta gente. Por eso dice la Sagrada Escritura ahí, estimado amigo, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio. Hermanos y amigos, yo les he predicado a muchas personas. Algunos me han rechazado. Algunos han dicho que no quieren saber más. Algunos han cerrado la puerta. Pero yo estoy limpio de la sangre de ellos. Hay algunas personas por las cuales estoy pidiendo desde hace 10 años. Y todavía el Señor no los ha agarrado para sí. Sus planes tendrá. Pero yo no he dejado de orar por ellos. Si ellos se condenan, inocente soy de la sangre de ellos, ¿verdad? Porque he estado pidiéndoles al Señor por ellos, les he estado hablando de Cristo y espero que un día puedan ser tocados por el poder de Dios y su Santo Espíritu y vengan a los pies de Jesucristo. El apóstol Pablo decía que estar con el Señor es mucho mejor, pero por causa de los que no conocen de Cristo, quedarse en esta tierra era más necesario. Y eso es lo que nosotros decimos hoy. Irme con el Señor sería mucho mejor, pero por causa de mis parientes y de mis amigos que tanto quiero, prefiero quedarme para poder seguirles hablando de Cristo y que un día pueda ver esos rostros, esas caras, esos entusiasmos puestos a los pies de Jesucristo. Yo he visto muchas personas venir a los pies de Jesucristo y vieran qué precioso es cuando se humillan, cuando se entregan a Jesús. Muchas de las personas a las cuales les hablé de Jesús ahora son pastores, ahora están dirigiendo en algún grupo cristiano, ahora son útiles en las manos de Dios y alabo al Señor por eso, porque mi carrera no fue inútil y he dejado a otros en los cuales he depositado la misma confianza que el Señor depositó en mí para que ellos puedan seguir irradiando las enseñanzas, compartiendo la palabra, consumiéndose por la fe en Cristo y llevando el Evangelio a todos los lugares. No hay cosa mejor que gastar la vida en eso. Cuando uno ya se va dando cuenta que el tiempo va pasando y que todo lo que tiene lo va a ir dejando, entonces se pone a pensar qué hice para el Señor. A veces nada, estimado amigo. Pero todavía es tiempo. Todavía es tiempo de que empiece. Todavía es tiempo de que ponga su vida a los pies de Jesucristo y le diga, Señor, yo te quiero seguir con todo el corazón, con todo el alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Quiero amarte. Usted se va a apasionar por Jesucristo. Dice ahí en el verso 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Eso dice ahí en el verso 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y estimado amigo, este es un mensaje no solamente para los que están comenzando en Cristo, sino también para aquellos ministros que están predicando la palabra de Dios. Dice en ese verso que les estaba citando, estimados amigos, dice allí, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Fuimos llamados a predicar todo el consejo de Dios. No porciones del evangelio que nos gusten, sino todas, estimado amigo. No porciones del evangelio que nos parezcan, sino todas. Quiero centrar nuestra atención en esa porción de la Sagrada Escritura. Quiero centrar mi atención en ese verso, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sabe que una persona que es siervo de Dios, una persona que está sirviendo al Señor, es responsable delante de Dios? Yo fui llamado a predicar la verdad del evangelio. A algunos les molesta, a algunos no les satisface que uno le diga que necesitan consagrar su vida a Cristo, que necesitan reconciliarse con Él, que necesitan ponerse a cuentas. No les gusta. Cuando lo ven a uno, pues como que no les parece. ¿No quiere tomarse un cafecito con tal de que no me hable de eso? Estimado amigo, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. De ahí que las iglesias donde predicamos tenemos que decirle la verdad bíblica, hermano. Es dado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Tenemos que decirles eso. No vamos a decirle, ya se murió, ya está en el cielo. Mucha gente manda a todos al cielo, ya no cabe la gente ahí. Estimado amigo, tenemos que reconocer que solo se van con el Señor aquellos que hayan creído en Él, que se hayan arrepentido, que hayan aceptado esa salvación por gracia y que el Señor esté morando en el trono de su vida. Solo ellos son los que se van con el Señor. Una vez una persona me dijo, mire, yo tengo mi religión, pero usted que está convencido de que se va con el Señor, tal vez a última hora me da un jaloncito ahí, me agarra de la mano y me lleva consigo. Le dije, no, esa es cosa personal. Cuando usted se muera, se va sola. Ninguno va a morir por usted. Solo a uno lo meten en esa cajita. Si es que da tiempo. Porque ahora, como están las situaciones, están quemando a las personas. Las incineran, dicen aquí, ¿verdad? Entonces, no hay oportunidad. La oportunidad es ahora que está vivo. Porque nosotros tenemos que predicar el evangelio claro. El pecado tal cual está. Lo que se llama adulterio es adulterio. No le podemos decir otro nombre. Se llama infidelidad. Se llama un hogar disfuncional. No. Se llama pecado y se llama adulterio. Si alguna persona está haciendo cosas que no debe, que son aborrecibles por Dios, tenemos que decirlo. No estamos de acuerdo con lo que está haciendo porque la Biblia dice que no. Hoy hay mucho libertinaje, estimado amigo. La gente hace lo que quiere, se junta con quien quiere, están abusando de niños, están cayendo en mucha atrocidad, quitándole la vida a criaturas que todavía no han nacido. Eso es aborrecido por nuestro Señor y tenemos que decirle que eso es pecado. Es que no quiero amargar mi vida. Una vez me dijo así una mujer que estaba esperando una criatura. Mire, yo pienso ya no tener mi niño porque no quiero amargar mi vida, quiero encontrar la felicidad. Y le dije, ¿cómo es posible? Quería solo un rato de placer y luego después no tener las consecuencias. Alabado sea Dios por ese niño. Y vamos a recibirlo. Y si usted no lo quiere, nosotros vamos a colocar un lugar que lo pueda recibir. Pero no le quite la vida a esa criatura. Estimado amigo, a última hora esa mujer decidió tener a su jovencita y ahora es una preciosa niña. Ahora alabamos a Dios por eso. Tenemos que decirle que no se debe quitar la vida a un niño. ¿Cómo es eso que por la carencia de cuidado, de pensar bien, se cometan tales equivocaciones? Entonces debe cuidarse la vida de los niños, debe tratarse de tenerse en las manos de Dios. Son regalos preciosos. Los niños son de Cristo, dice un cántico cristiano. Y por cierto que el Señor dijo así, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. El Señor le dijo a Ezequiel algo muy serio que nosotros debiéramos de tomar en cuenta, siempre tomando en cuenta ese verso. Dice allí, en ese verso de Ezequiel capítulo 3, versos 17 y 18. Cuando el Señor llamó a Ezequiel, le dijo a él cosas muy serias que valían para todos los profetas. A ti pues, hijo de hombre, ahí dice en la Sagrada Escritura, en el libro de Ezequiel, en su capítulo número 3 y verso 17 y 18 dice la palabra de Dios ahí. A ti pues, hijo de hombre, yo te he puesto para atalaya a la casa de Israel.
oirás pues tú la palabra de mi boca. Ahí dice que hay que predicar lo que el Señor dice, no lo que se me ocurre, no mis arreglos teológicos, no mi conformismo con esta época, no tratar de arreglarlo todo para quedar bien con toda la gente, no. Tenía que predicar lo que salía de la boca de Dios. Dice allí, tendrás que predicar tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ese mensaje tenía el Señor para Ezequiel, para los profetas. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre se demandará de tu mano. Muy serio lo que dice, ¿verdad? ¿Sabe que era un atalaya? Una persona que estaba en una torre y se ponía a ver cuándo venían los enemigos. El atalaya tenía que tocar su trompeta. Cuando venía el enemigo, tenía que tocar la trompeta. Y entonces el pueblo se preparaba para enfrentar al enemigo que venía. Sí, el atalaya no tocaba la trompeta, él era culpable de que mataran al pueblo. ¿Por qué? Porque él nos avisó. Ahora nosotros sabemos que si el atalaya tocaba su trompeta y el pueblo no se preparaba, el atalaya era salvo, pero el pueblo era condenado porque no se preparó. Era culpa del pueblo. El atalaya dio su sonido de trompeta y el pueblo no se preparó. Pero si el atalaya no tocaba la trompeta viendo venir al enemigo y el pueblo no lograba defenderse, la culpa caía sobre el atalaya porque no le avisó al pueblo. Eso es lo que le dice el Señor a Ezequiel. Nosotros los cristianos somos un atalaya. Tenemos que avisarle al que está rumbo a la condenación eterna: cuídate, entrégate a Jesús, Él murió por tus pecados, es el momento de que entregues tu vida para Cristo. Ahora, por pena o por miedo, yo no se lo digo, se me va a demandar a mí el hecho de haber sido infiel con el mensaje. Yo no voy a ser condenado porque estoy en Cristo, y el que está en Cristo es nueva criatura. Y como dice Romanos capítulo 8 y verso 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero voy a ser avergonzado cuando esté en el tribunal de Cristo. Entonces voy a ser avergonzado porque tuve miedo, fui cobarde de decir todo el consejo de Dios. Estimado amigo, tenemos que predicar tal cual lo dice la Sagrada Escritura, todo el consejo de Dios. A veces callamos algunas doctrinas porque nos da miedo ofender a las personas. Ahora no se habla mucho del infierno. ¿Por qué? Ay, porque sentimos que es ofender a la gente. No, el que no tiene a Cristo se condena. Nos da pena hablar de la condenación eterna, del infierno. Nos da pena hablar del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando alguno viene con su libertinaje, tratamos de comprenderlo. No, estimado amigo, al libertinaje se le llama libertinaje, al pecado se le llama pecado. Y las personas tienen que ser apercibidas, como dice Ezequiel, de que ellas tienen la oportunidad de ser salvas. Ahora, si ya no quieren, yo soy inocente de lo que ellas decidan, pero yo prediqué el mensaje tal cual debí. Estamos en una época en que la iglesia se está acomodando al mundo. Estimado amigo, ¿cómo es posible? La iglesia debe ser luz, debe ser sal, debe sazonar a este pueblo que anda en tanto pecado. Hoy muchos están apenados por esto que estamos enfrentando, pero estimado amigo, a veces vienen enseñanzas que tocan nuestro corazón y vienen también situaciones que nos hacen ver que nuestra vida en un momento fácil se puede ir. Preparémonos para estar con el Señor, preparémonos para ir con Él. Dice la Sagrada Escritura ahí que aquellos que siguen a Jesucristo son atalayas. Son personas que deben de enseñar la verdad tal cual está en la Biblia. Yo no puedo mutilar la palabra de Dios. No puedo quitarles doctrinas que a mí no me gustan. Estimado amigo, la Biblia no está para que me guste, está para obedecerla. Yo no voy a quitar doctrinas que a mí no me parecen buenas. Es que esa palabra no la digo porque puede molestar a la gente. Entonces usted está siendo infiel a las enseñanzas de la Biblia.
O cuando uno cae en un pecado, ya habla muy suavecito de ese pecado, porque uno incurrió pecado. Porque uno hizo ese pecado, entonces alivianan las cosas. No, estimado amigo, si yo cometí un pecado como el que condena la Biblia, debo confesarlo y arrepentirme y volver a la comunión con Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estimado amigo, venir a Jesucristo es disfrutar nuestra vida. Hay oportunidad. Los pastores tienen que ser honestos, porque tienen que dar cuentas a Dios. Dice en la carta a los Hebreos, en su capítulo número 13 y verso 17, dice la palabra de Dios allí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos son los atalayas, como quienes han de dar cuenta a Dios. Yo tengo que darle cuenta a Dios de la gente a la que le enseño, a la que pastoreo, a la que dirijo. Yo tengo que darle cuentas a Dios. Son las ovejas del Señor. ¿Acaso son mis ovejas? Pues son ovejas del Señor. Yo tengo que cuidarlas, quererlas, darles de los buenos pastos, curar a la que está enferma, ayudar a la que está sin ánimo, porque son las ovejas del Señor. Yo sencillamente estoy temporalmente con ellas. Un día el Señor me llevará con ellas, con el Señor. Pero mientras tanto debo de estar cuidándolas. Estimado amigo, tenemos que reconocer eso. Tenemos que ponernos en las manos de Dios y reconocer que estando en las manos de Él es mucho mejor. Dice también allí en el capítulo número 20 del libro de los Hechos, ya casi culminando un poquito con este momento que estamos con ustedes, dice ahí en el libro de los Hechos, dice ahí, en el verso número 25, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En el verso 26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. En el verso 27 dice, porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. No nos acobardemos, estimado amigo, prediquemos la palabra de Dios. En el verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Aquí encontramos también una llamada de alerta a los ancianos que estaban escuchando a Pablo. ¿Se acuerda usted que Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso para darles instrucciones? Entonces Pablo les instruye y les dice que tengan cuidado con las ovejas, que las cuiden, porque el Señor las ganó con su propia sangre. Esas ovejas que estamos cuidando son las que el Señor ganó con su propia sangre. ¿Cómo no las vamos a cuidar? ¿Cómo no las vamos a querer? A las ovejas a veces les tenemos que llamar la atención para que no se vayan a ir con el lobo, pero también tenemos que cuidarlas de que vayan a tomar doctrinas equivocadas. Hoy hay muchas doctrinas equivocadas, teologías inventadas por el hombre, acomodaciones a la vida pecaminosa que la gente viva. Estimado amigo, tenemos que reconocer que tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que está en nuestros labios predicar la genuina palabra de Dios. Ya usted que nos escucha, está en sus manos, en su corazón, el rechazar el evangelio o el aceptarlo. Dice la Biblia, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy puede venir usted a Jesús y decirle, Señor, aquí está mi vida. Quiero tenerte como centro de mi vida. Quiero seguirte con todo mi corazón. Estimado amigo, cuando uno conoce a Jesús, se apasiona por seguirlo. Mucha gente que está indiferente al evangelio es porque no ha conocido a Jesús tal cual debe. Se ha memorizado unos versos. O tal vez a una iglesia donde no se le ha enseñado lo que debe aprender. Pero cuando uno conoce a Jesucristo y lee su palabra y habla con Él en oración y está compartiendo las enseñanzas de la Biblia, se apasiona uno por seguir a Jesucristo. Y termina diciendo como Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Estimado amigo, que usted pueda venir a Jesús si todavía no es cristiano. Y si es cristiano, pero está en una situación no definida, póngase en las manos de Dios y sígale sinceramente con todo su corazón,
con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya todo lo demás vendrá como un regalo de Dios. No se vaya a quedar usted con muchas cosas y pierda su alma, porque hay algunos que están como ocupados en las cosas de la tierra y se han olvidado de las cosas del cielo. Estimado amigo, que Dios pueda bendecir su vida. Póngase a cuentas con Dios. Yo voy a terminar con una oración como acostumbro. Y voy a despedirme con esta oración. Si usted quiere ponerse a cuentas con Dios, yo lo voy a ayudar con una oración. Nosotros no memorizamos oraciones, las improvisamos porque creemos que es el momento en que Dios pone las palabras en nuestros labios. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí está mi vida. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificar tu nombre, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Te voy a obedecer, te voy a seguir con todo mi corazón. No importa cuántas dificultades enfrente, pero tú serás el Señor de mi vida, desde ahora y para siempre. Así sea. Estimado amigo, es una oración corta, pero habla más su corazón que sus labios. Y cuando Cristo reine en su vida, se dará cuenta que vale la pena seguir a Jesús. Y va a cambiar. Una persona que tiene a Cristo en su corazón cambia. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Usted puede cambiar, y este es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Yo tengo un teléfono al cual puede llamar. Y puede usted, si necesita algún consejo o quiere asistir a alguna iglesia, puede llamar al teléfono en el cual nosotros nos encontramos. Es el 312-315-9007. Le repito el teléfono otra vez. 312-315-9007. Usted puede preguntarme alguna cosa que en su vida espiritual no esté bien. Vamos a tratar de atenderlo. Siempre hay personas que me ayudan para aconsejar. Así que esperamos que Dios lo pueda bendecir. Esperamos que Dios pueda usar su vida. Le va otra vez el número telefónico: 312-315-9007. Que Dios lo bendiga grandemente y nos vamos a ver primeramente Dios el otro domingo. Si estamos vivos, si estamos en esta tierra todavía, con mucho gusto estaremos compartiéndole la palabra de Dios, que a veces es dura para nosotros, pero qué bien nos hace caminar de la mano del Señor. Me despido con la oración pastoral, con ese saludo. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros hoy y siempre. Así sea. Amén. Dios los bendiga, hermanos.